tardes, gracias como siempre por acompañarnos hoy miércoles en este su programa Tiempo de Renovación. Don José Pantaleón, Misael María y Yesenia Castillo, con muchas informaciones, don Pantaleón, en el ámbito político, social, económico también, a propósito del anuncio de la internacional también. Y su aporte al PIB, internacional, a propósito de la de ya no tiene, de que ya no tiene inmunidad parlamentaria. Sí, no, y también el señor autoproclamado presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y también la visita de la comisión del partido del Ejército Popular de Liberación de China. Sí. Vinieron 2 generales y 4 oficiales superiores. ¿Y altos que son? Sí, son chinos grandes, altos, sí. Son sacadas. Los chinos han crecido más, el promedio de crecimiento sí, ¿estaban chiquitos o grandes? Grandes. Es que están jugando básquetbol. ¿Están jugando? O todos los se están adaptando mucho, qué bien. Si para allá hay que correr tanto, imagínense. Bueno. Para llegar allá. No, bueno, sí, tenemos mucho tiempo, estamos juntos nosotros. ¿Verdad? Sí, bienvenido a ustedes. Nosotros lo hemos dicho aquí. Igualmente cuando Yesenia cumplió años estando fuera. ¿Lo felicitaron aquí? Saludarlo a ustedes. Buenas tardes, muy buenas tardes, Yesenia, y bienvenido, verdaderamente. Soy yo que tengo que dar la bienvenida a ustedes. Bienvenido a usted. Pero que sí, estamos así que complacidos de estar de vuelta, ya hemos dicho aquí el lunes. Bueno, qué bueno. Así que, sí, todos nos alegramos. Gracias. Pues gracias. Don Pantaleón, ¿y qué tenemos hace mucho tiempo, un día como hoy? Un día como hoy, bueno, pues hoy es miércoles, ¿verdad? 3 de abril del año 2019 y faltan 272 días para que llegue el año 2020. Así es que muchas gracias a los que nos están escuchando ahora y a los que nos escucharán en la tanda diferida. Sí, de y en los hechos, sí, exactamente, una dos. Que ayer fueron noticias y hoy son parte de la historia. Un día como en el año 1844, la Junta Central Gobernativa envió un oficio a través de su despacho de Relaciones Exteriores al presidente de los Estados Unidos de Venezuela, general Carlos Zuletti, notificándole oficialmente el surgimiento de la República Dominicana como nación políticamente independiente de Haití. En 1852 nace en la ciudad de Santo Domingo Juan Francisco Sánchez, hijo del padre de la patria Francisco de Rosario Sánchez, quien fue fundador de la sociedad Amantes de la Luz, que duró mucho tiempo aquí. En 2006, durante el gobierno de ingeniero Hipólito Mejía, un tribunal colegiado del Distrito Nacional inicia un juicio contra 5 directivos bancarios acusados de cometer en el 2003 un fraude por 2.200 millones en el Banco Intercontinental Banisden, desencadenando una de las más graves crisis económicas del país. Esta gente fueron condenados algunos y otros puestos en libertad. En 2010, el jefe de la Policía Nacional, Mayor General Rafael Guillermo Guzmán Fermín, confirma que el narcotraficante español Arturo del Tiempo Martínez fue agente honorífico de la institución. Imagínate, un agente, oh Dios mío. En 1507, Martín Lutero recibe las órdenes sacerdotales luego de pasar varios años en el convento negro de los agustinos ermitaños. Y en el 1860, en New York, es inaugurado un servicio de correos a caballo, denominado Pony Express, para cubrir unos 3.200 kilómetros desde el río Missouri hasta la costa de los Estados Unidos. Yo pienso que sería con relevo, porque esos ponis tienen que cansarse, porque los ponis son unos caballos pequeños. Pero imagínate tú, en 1860 ya ese era el correo que había en ese. Bueno, y entonces con este último hecho. Bueno, pues estamos terminando las efemérides de hoy, Yesenia. Así es, don Pantaleón, y nosotros aquí entramos rápidamente con temas del acontecer nacional y sobre todo en el ámbito político. Pues vamos para adelante, no sé, a ver, porque hay mucha tela por donde cortar ahí. Se desayuna, se almuerza y se cena con política. Exactamente, sí. Y todos los sectores de alguna vez, todos los sectores de nuestro país, de alguna manera tienen que estar inmersos en todo este debate político también, porque tú sabes que esta democracia se sustenta en los partidos políticos. Y necesita la participación de la gente, claro. Todos los actores, exactamente. Así es.
Don Pantaleón, hay que hablar de la decisión de Ramfis Trujillo a raíz de que... sí. Ramfis Trujillo también. Luego de Ahí está haber- Ramfis Trujillo, está también Karim, ahí como están en el Karim, mismo, ya no, están pero- en la misma... Bueno, Tal sí. como dice Ramfis, la oportunidad que da la ley de partidos, que crea la figura de independiente, o sea, Sí. que tú puedes ser candidato independiente, una figura y un método novedoso en nuestro país que se implementaría por primera vez. Y si él sería el ¿Está artífice. planteado en la Sí, ¿no? yo Bueno, no me lo había candidato leído, ¿no? Pero él independiente. dijo que sí, candidato ok. independiente. Hay Esto que porque verlo. no estuvo de acuerdo con la forma de manejarse en el partido por el cual él era el candidato presidencial. Y como todos sabemos ya, el señor presidente de esa organización política, Ismael Reyes, se autoproclamó candidato. Candidato dentro de- Yo me reí porque él dijo, ¿ustedes saben quién será el candidato? Y digo, ya Michelle, ay, va a ser él. Dije, yo Soy seré yo. el Yo candidato. ser el candidato. Entonces, No, aquí hay es cosas. interesantísimo cómo se maneja. Ahora, yo digo que si yo conformara un partido político, eso soy yo siendo egoísta. Sí, sí, Y sí. desde chiquita Es me que- dediqué a conformar una organización política. Y yo creé esa plataforma. Y ese partido tiene muchos años. Hay que dejárselo a otro. No. Hay que dejárselo a otro. don Esa es la Pantaleón. visión. Que sea Tú sabes que esa es la candidato. visión. Hasta que se No, y muera. esa es la visión de El Salvador, forma de ver la política, definitivamente. Claro, porque tú Y eso dices- es interesante porque Juan Paul, No, Juan Paul explica muy bien por qué se dan esas ¿Cómo tú cosas, se lo dejas a sobre otro? todo en el Si país. fuiste tú que te fajaste a crearlo. crear. Sobre todo en el país. ¿Usted Así me mismo. entiende, don Val- Es una Lo- situación complicada y difícil, Pero aquí se pero no ve. es ser egoísta eso, es que usted se fajó a hacer su organización Por política. consiguiente debe Debe disfrutarla. disfrutar hasta Debe que, disfrutarla hasta y que se- hasta que se muera, pero no solamente eso, sino también después dejárselo a los demás. Ay, no, a los porque- familiares. Y entonces empieza a ser candidato independiente. Entonces pero él dice que será independiente y que así mismo va a hacer un recorrido para los posibles candidatos a senadores, alcaldes, a diputados, y que qué bueno, porque es la democracia de nuestro Y país, la participación ahora. Hay que ver completamente Y si entonces no tendrá efectivamente primaria, por la- pues si es independiente porque no tendrá me primaria, imagino yo no que- tendrá... porque no ¿qué? sé si los candidatos independientes pueden ser también a través de, sería solamente, digo, tengo que leerla, Nacional, o sea, o en demarcaciones municipales, específicas, sí. municipales, En este caso, o yo provinciales. no sé si él aspiraría a la presidencia. en todo este eso hay que caso. verlo, sí, Pero sí, pudiera ser definitivamente. diputado en una determinada O circunscripción. senador o algo así, senador por una candidato. determinada Porque creo que puede provincia. haber por regionales, o como son los movimientos, que los movimientos tienen, Sí, los tienen movimientos de que tener agrupación un política territorio. tienen un territorio determinado. Así es. Aunque no tengan candidato A presidencial. todo esto se suma también que ya el presidente del partido Verde Dominicano, el señor Antolín, ¿es que se llama? Antolín dijo que ya Karim Abud no va a ser su candidato a la presidencia. Él dice que él tiene un problema con el asunto de la doble Uno solo, nacionalidad. bueno. Si uno solo está bien. dice eso, Uno no habla solo de está- loco, si de uno loco. solo no es mucho, Entonces, como todavía eso no está definido y la Junta Central Electoral pudiera tomarse un tiempo Mejor en no decir vamos si adelante, puede sí. ser candidato, no puede ser, se van a quedar sin negociación, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. mejor antes que después. Y que él es un aliado del bloque Progresista, según dio la el Partido de la información. Liberación Dominicana, y que va a hablar, dice que está abierto al diálogo con Ramfis Trujillo, También. a raíz de que se Bueno. declarara también independiente. Independiente. Entonces, bueno, esa es la parte de la política y todo eso que se da, que se suma también al anuncio que hace Opción Democrática y Alianza País de que ya no van aliados al proceso Sí. de primaria, ni tampoco realizarán primarias abiertas o simultáneas como Simultáneas abiertas, habían ajá. anunciado. Dice, bueno, dicen, le echan un poco de culpa a la Junta Central Electoral. Yo creo que Minú debe sentirse bien con esta Junta porque les reconoció El Sí, partido, claro. sí, partido Y en tiempo récord. y en un tiempo récord se puede decir porque iniciando esta Junta Central Electoral Claro. fue una de las primeras De las medidas primeras que medidas, tomó. sí. Entonces, Resoluciones. a todo esto dice el presidente de la Junta Central Electoral que no importa que se hayan retirado 3 De 5. de 5, Sí. que eso no ¿Cuáles son afecta los otros que dos? pero el PRD que supuestamente No, el ya PRD no- se retiró. el PRD, Opción Democrática y Alianza País. Se retiraron. Quedarían el PRM,
Oh, que la ¿verdad? haría con su Y el padrón PLD, cerrado claro. y el PLD. Dice que los gastos extraordinarios que ya había anunciado el ministro administrativo de la presidencia, que se otorgaría a la Junta para esos Sí, fines, pues bueno, lo baja que hay que muchísimo. descontar también Descontar todo eso los que va, partidos que se claro. van retirando. Bueno. Entonces tendremos un proceso novedoso, pero con solo 2 organizaciones políticas. Hay que ver si se retiraría de por PRM, entonces el PLD se quedaría solo participando en este proceso de elecciones de primarias abiertas. Dice también el presidente de la Junta Central Electoral que en nada afecta el cambio de decisión del PRD. En este caso, a lo interno de la organización política, Miguel Vargas Maldonado ha recibido una serie de cuestionamientos. Sí, diciendo que eso diciendo que es ilegal porque él Sí. había dicho que en el plazo que dio la Junta Central Electoral se optaría por esta modalidad. Ajá. Ahora dice que no, pero parece que la Junta Central Electoral no condena esta No, decisión. no tiene No eso. hay nada todavía legalmente No, porque todavía no existe establecido. No tiene consecuencias. No tiene eso. consecuencias, No tiene exactamente, consecuencias. porque en un momento dado, Ya que y en ya el van a transcurso someter de eso, a Miguel Vargas Maldonado. todo ya eso. lo Sí, van a sí, someter. lo más seguro Guava. Ya, y Guido. O Guido. Eso Ya somete lo van a a someter. Guido somete a la. Oye, mira, uno se ríe y uno Bueno, ve todo realmente eso. Bueno, pero es esta es la interesante ley de porque partido toda que ha la permitido todo eso. el ámbito político y se van ajustando las leyes, Claro. se va Sí. ajustando todo, incluso los discursos, los propios partidos ya se va definiendo más claramente, porque estamos, si de hace 6 o 7 meses atrás, cuando se hablaba de primarias, del problema de la Junta y el problema de la Cámara de Diputados, cuando se iba, ya este país sobrevivió eso. Sí, Ya sí. no se va a hundir ni nada. No, y cuando- pasó y se aprobó La primera abierta y la primaria abierta cerrada. y todo eso, y ya estamos a un nivel saliendo de esta situación, Sí. que eso es importante para Ay, todos los partidos sí. políticos. Hay que decir, Misael y don Pantaleón, que a propósito del costo que tendría la celebración de esa primaria, la Junta Central Electoral también debería revisar la cantidad de colegios electorales que abrirá para esta celebración. Sí, sí. Porque, por ejemplo, el PLD en su último proceso de celebración de primarias, aunque eran cerradas, eran 8 Sí. miembros, pero si tiene un padrón de 2 millones y pico de miembros y solamente votaron un 47%. 47%. En aquella oportunidad, casi un millón. Casi Sí, un millón. 700 mil y pico. Estamos hablando que para estos procesos de primarias, sean simultáneas o no, siempre hay un nivel de abstención. Sí. Entonces, si el voto es automatizado, significa que el tiempo rendiría más. Mucho más, O sí. sea, que si una persona se tomaba 10 minutos en votar, ahora lo haría en 2 minutos. Entonces, Sí. pudieran los colegios electorales también, También todo eso admitir tendría que- una cantidad de personas que en tiempo récord votarían más rápido. Sí. Y pudiera la Junta también ver todo eso a fin de abaratar El costo y el tiempo también. Sí, y también el tendría que ver en porque términos también económicos, en las porque- nuevas provincias, mayormente las nuevas provincias que tienen casi el 60% de los votos más. Ahí es que yo me imagino que ahí se podrían haber Pero anunció más colegios creo que electorales. había anunciado que eran 7,000 y pico de colegios electorales. Yo creo que son demasiados. Bueno, para es que este la proceso de- nacional son 15.000. Sí, casi 15. Casi 15.000 nacional. Sí. Parece que se le a la media 7.000 colegios para Bueno. los partidos. Ahora, sí, porque va, Pero son tomando en los cuenta dos que partidos. solamente serán 2 partidos. Sí, ahora. Pero son los dos más grandes. Los más grandes. Sí, pero como que Sí, tienen realmente más de la mitad del electorado. el electorado. Sí. Más, mucho más. Mucho más de la mitad, entonces necesariamente sí. Y Entre la ambos, regular, la entre mesa, ambos- la entre mesa ambos de- partidos tienen como si el 90. las mesas electorales tienen en las elecciones generales Sí. están entre 450 y 550 electores cada mesa, Sí. por lo regular. Entonces quiere decir que veremos, pero Bueno. para que falte, Bueno, no, que eso en términos... Que sea ahí la capacidad, eh, bueno. Es importante, bueno, viendo uno de estos partidos pequeños, ahora también la nueva ley indica que si se van aliados, aún fueran aliados, nada más, si no sacan más de un 1%, también quedarán fuera ya de fuera de la si no van a ser reconocidos. Se podrán ir como independientes entonces. ¿Tú me Entonces, entiendes? Porque es que la ley da alternativa. Si tú pierdes tu reconocimiento como Ajá. partido político, bueno, pues se dedicarán a ser No, candidatos. no, porque ya es partido político. No, bueno, en el caso de que las tiene personas, el individuo. claro, los tiene que individuos. volver a
a legalizarlo el partido. Pero Claro, tú estás como lo hablando- hizo el PLD. tú estás El hablando- PLD lo hizo en 2 oportunidades. Son 7 Para que te millones veas, el de- PLD en el 78, Sí. Quedó pero fuera. recogió firma para participar por primera vez Sí. en las elecciones y la perdió. Y perdió y la legalidad y también. la legalidad. Y volvió para participar en el 82, Sí. en las elecciones del 82. Ahora, yo no entiendo, por ejemplo, si son 7 millones de electores que tiene el padrón a nivel nacional, ¿verdad? Más o Sí, menos. sí, más o menos. Sí. En 1% una organización política de estas que dicen partido emergente, pero que tienen 20 años, Sí. 30 años en la vida no- política, y no en la llegan actividad a Y es del política. 1% no llegan a MR. de los que sufragan. Es decir, de los que Estamos participan. un 70% de los 7, son 5 millones de votos, 4 millones de votos, por Sí, ejemplo. sí. Y un 1% serían como 45,000 votos, 50,000 Algo- votos. algo así. ¿Cómo es posible que no saquen 50,000 Bueno, votos? porque ellos no están... No están dedicados precisamente por lo que... Y para el reconocimiento precisamente en por- aquel entonces se necesitaban 25,000 firmas. O Sí. sea que ya tú tenías ganado Ganado la 25,000. mitad. No, y es por la declaración mismo que da el propio Antolín Polanco, ¿no? Antolín, que habla de que está esperando y negociando con otros. Esa es la forma, si no son partidos políticos para ganar elecciones realmente. No, están hechos no, con para- partidos para para buscar, eso, sino son prebenda. el producto precisamente Exactamente. de que la política todavía en este país es un medio de ascenso social y prestancia social y política. Por y ejemplo, muchas veces económica también. Sí, ahora entonces el día 7 de junio es el Fecha fin. tope, ajá. Sí, ya tope, ¿verdad? Para las reservas de candidatura. Sí. Y para alianzas y para fusiones. El día 7 de, ¿Qué el queda 7 de tiempo? junio. De junio. Dos Junio. meses. Es el calendario, exacto. Claro. También para el 7 de junio será Sí. el inicio de la Campaña. de la La precampaña. de la precampaña para la selección de los Ya de los candidatos propuestos, sí. O sea, para la primaria. Sí, Y el exactamente. 22 de agosto es la fecha límite para entregar el listado de candidatos que participarán en las primarias. Ok. ¿Cuándo es agosto? El 22 de agosto, 22 de ¿no? agosto, Ahí ya, sí. ahí los partidos tienen que presentar ya el estado oficial. Sí, y el Es 6 decir, de entre octubre. junio y Solamente agosto con inscripción. sería 2 meses internamente. Sí, exactamente. sí, entre Solamente junio y es agosto. inscribirse en una determinada... Ah, sí, para la inscripción. Para la No, para presentarlo a la Junta, pero Ajá. tú solamente tendrías que inscribirte en la Exactamente, organización política sí. y decir que tú quieres ser candidato a un determinado cargo electivo. Y ahora con lo que se anunció de la apertura del PLD, del sí. padrón de miembros Tiene que del tener las Partido de la Liberación condiciones de Dominicana, miembro. ya tú vas a ser miembro en automático, porque cualquier persona ahora puede ir en estos días cuando se aperture e Ya. inscribirse en la Sí. organización política y ya puede El, optar por el objetivo, bueno, que estamos ya en esa etapa, Sí, sí. porque aunque usted plantea ya para el 22, mayormente el objetivo fundamental para la apertura del padrón del PLD es meramente electoral, Y ese para de- que ese permitir de a personas, primarias. que sean candidatos. Sí, o sea, entonces Sí. sería que alguien se inscribe, ¿verdad? Sí. Sí. En el El PLD ahora. Y naturalmente irá a un comité de base, Sí. que es la primera organización, Estructura. estructura del organismo. PLD, sí. Entonces, si va a participar como candidato, entonces el PLD tendrá que tener en algún lugar, ¿verdad? Usted va y se inscribe, llenará un formulario Claro. y Sí. tendrá que decir En yo cada soy demarcación. miembro de Sí. un comité de base, tal y tal, que es así mismo fue que se hizo la Como otra se hizo la vez. oportunidad la Ajá. primera, La que otra vez. también Ajá. salieron todos los miembros del PLD Sí. a llenar formularios para inscripción de miembros. No, Los miembros también. ahora no Un sería padroncillo eso, no. también. Yo hablo de que de cuando, por ejemplo, si no quieres ser candidato Ok. en el lugar donde lo va a hacer, suponte que voy a ser candidato A regidor. Aquí en el regidor, distrito, sí. En el distrito. O tiene el pues, deseo. o Digamos una persona, Sí, yo un primero- dominicano, un joven ahora. Yo primero me hago miembro del partido, Sí. en un comité de base. Sí. Entonces, cuando se abra la inscripción dentro del partido para inscribirme como candidato, entonces voy y me inscribo, lleno un formulario. Sí. Lo más seguro va a tener que hacer lo mismo. Sí, la cédula fotografía, y ya. No, Y la fotografía, fotografía por todo. cédula, etcétera. Sí. Y además, el comité de base Al donde cual estoy. pertenece, Al que sí. pertenece, que son Ya no sí. se... Se no- buscará en el ya- padrón, ya ahí no- se le da, se la quiere decir, guardará usted es miembro del padrón, PLD, sí. tiene Ya. derecho
a elegirse elegido. Exactamente. Entonces, Sí. esa es la Antes fase. los estatutos establecían una serie de tiempos, que De ya yo requisitos, creo, claro. requisitos Sí. para ocupar y ser candidato también, pero ya yo creo que todo eso Entonces, se quedará... Que todavía tiene. ¿En serio Todavía tú- tiene Son los porque... estatutos, pero si se No, adecuan digo, los estatutos a la ley ya... porque por ejemplo la ya- Constitución de la República dice que para ser presidente de la República tiene que tener más de 35 años de edad. Sí. Para ser diputado tiene que ser mayor de 25. Entonces me imagino que eso mismo estarán dentro del los estatuto del PLD. Y también para ser candidato, tiene que haber militado Sí. durante un año. Pero ya yo creo que eso se perdería. Bueno, eso estoy yo pensando, porque el día 6 el Antes. día 6 Yo creo que esto de que entren los jóvenes... ese día que 6 de la octubre apertura- será, el día 6 de no van a octubre cumplir un año. serán las primarias. Sí. Y entonces tú tienes que tener militando en un partido un año. ¿Eso dice la ley estatuto de- o la ley electoral? La ley de partido. Ah, bueno, pues la ley entonces de partido. es Dice que así. para Ah, tú, bueno. para Para poder tú ser candidato. candidato, por eso es que todo el que se vaya ahí como candidato lo transfuga. Sí, Que sí, sí. Ese pedazo está para ellos. Ajá. De un partido a otro partido, tiene que hacerlo antes de mayo. Pero Oh, aunque lo hagan perfecto. No, Sí, en sí, mayo. antes de este año. Mayo para ser, candidato. sí, para ser O candidato. sea, pero no para ser precandidato dentro de la organización No, política. pero No. para ser Ok. candidato. Según para tiene la que hacer- Junta ya. Tiene muy que hacer interesante eso. antes de mayo. Oh, me imagino Entonces, yo- si alguno se va del partido, Pero es que no le va del tiempo. ¿eh? No le va del tiempo. Bueno, puede inscribirse, por ejemplo, antes de mayo, Pero antes del día imagínate 12 de tú, mayo. Por ejemplo, el PLD que anunció la apertura de padrón. ¿Qué va a hacer? ¿Va a iniciar desde hoy, de mañana? Para No. de aquí al 20, que son las elecciones. ¿Cuándo son No, las no, elecciones? no, porque puede ser que se inscriban Sí. al 2 o 5 de mayo, que el 2 de mayo en las ¿Eso va a elecciones, ser tan rápido? no, de las elecciones del año que Ah, viene. que estamos en viene. abril, ¿verdad? Sí. Ah, no, le dará Sí, tiene que tiempo, ser este claro, mes. sí. Será Este un mes mes no y pico tiene. porque se hizo así. Yo estoy Entonces, pensando que estamos en mayo, sí, claro. lo mismo ocurrirá Sí. si, Va a estar interesante si alguien esto. no quiere, si alguien dice, bueno, yo me veo que no puedo ganar nada en este PLD, partido. en este Me voy partido, a ir para voy. otro. Me voy para el otro Para rápido el otro, ahora. Ya está rápido. inscrito, Antes ya. del 2. Pero ocurre que tiene que ser antes del 2. Lo mismo va a ocurrir con aquellos que ha pasado ya varias veces Sí. que perdieron la primaria Pero, Ajá. en un intermedio. pero, Otra. pero debería ser Sí. al momento, debería ser al momento de... Pero lo que dice la ley, vamos a ver lo que dice la ley, a ver. O sea, Ajá. por ejemplo, usted perdió uno es candidato en un lugar, perdió. Lo que hacíamos antes era que arrancábamos para otro partido. Sí. Sí. No íbamos de que con toda la gente que teníamos. ¿no? Sí, sí. Entonces el otro partido nos recibía. Sí, Sí, ya no va sí. a poder hacer eso. Pero ahora no va a poder hacer Sí, eso. pero usted dice que para ser candidato y cumplir un año sería hasta antes de las elecciones. Y yo no he leído Hasta el esa 2 de parte. mayo. Las elecciones, Las elecciones ¿cuándo? generales. No, las elecciones generales serían las elecciones generales son el primer domingo del mayo. de mayo. Del próximo Sí, año. Entonces, pero que- debería ser hasta para inscribirte. no, Porque entonces, no debería ser para tú salir como... no, ahí es que como- está. No, Ahí es que está porque precisamente. Entonces hay una el fecha asunto. límite, Sí. porque hay fechas topes todas. Claro. Por ejemplo, a mayo tú tienes necesariamente que estar dentro del PLD. Por ejemplo, el PLD va a abrirlo, el padrón tiene que abrirlo Exactamente. de abril a mayo, obligatoriamente. Corriendo, sí. Obligatoriamente. Todo el que quiere inscribirse, todos esos jóvenes que están ávidos de trabajar, ser de trabajar, sí, de de ser trabajar, candi- no diga no, de ser candidato, candidato. No, porque ellos saben O que que lo lleven, o no, que lo no, lleven. o que lo lleven, tienen que inscribirse en ese mes rápido. Rápido. ¿Para qué? Para que ya puedan estar en un comité de base y ya El 2 de... ya ese listado que va a mandar de precandidatos inscritos, que va a ser a junio, Sí, a agosto ya, ajá. ya están ahí. Ya están dentro Sí. del PLD. Entonces, y se dice, va a decir ahí la fecha que se inscribió. Sí, pero está en un comité el de base 30 de abril. certificado. Sí, exactamente. Pero entonces el día 6 de Octubre. Octubre, que son serán las las primarias. Las primarias. Ahora, ¿qué ocurre? Que no va a ocurrir en el paso. Que si el 6 de octubre un candidato de estos que Quiere ser diputado. quiere Se ser inscribió diputado para y diputado. y resultó que perdió. Me voy para Puede regidor. ser para regidor ya. No, que no puede irse Tampoco. No puede ir. a otro partido. Ajá. Porque antes se iban a otro partido Claro. y se llevaban, qué sé yo, O quién, le qué sé daban cuánto. otra posición también. También, dentro de la exactamente. misma De la organización. misma organización, ya no. Usted La tiene que llamada, aspirar- las llamadas, ¿cómo llamaban? Tránsfuga, ¿cómo? No, le llamaban
de compensación, Así. ¿cómo que le daban el premio de consolación? De consolación. Sí, de Bueno. Un premio de consolación. sí, que perdió, pero le Entonces- dieron una regiduría. Una regiduría. Sí, Yo entonces quiero eso va ser pa- síndico, pero me conformé con la regiduría. Sí, eso va a pasar el 6 de octubre, ya, pero naturalmente lo que sean electos el 6 de octubre tienen que haber estado inscritos dentro del partido antes del 2 de mayo. El 2 de mayo. Porque el 2 de mayo que viene va a cumplir Un un En año. ese año. abril habrá Bueno. apertura. sí. Eso, bueno, Será ese es el asunto. interesantísimo y se ha dicho que habrán una cantidad de candidatos, pues, a propósito de los topes que establece también las precandidaturas, la Junta, pero eso no va a estar fácil, porque por ejemplo, miren, un pueblo tan chiquito como de donde yo soy, que Huechillo, Bollío. que es un pueblo sumamente Hay más candidatos que pequeño, votantes. que con 1000 votos se gana cualquier candidatura. Se gana a la sindicatura. Oh, pero claro, oye, que saca 1000 votos va de Sí, rojo. sí. Entonces, El más votado. hay como 40 candidatos a regidores. ¿Y cuántos regidores son? 5. 5. 40. Nada más del PLD. Nada más del PLD. Van como por 40. O sea, allá dicen, por cada casa de familia hay un candidato. Hay un candidato. Ah, pero eso está Y interesante. hoy me están mandando, también enviando diputados a nivel nacional. También. Jóvenes, claro, Sí, porque sí, la sí. juventud ahora es que está Sí, en boga sí, y sí, todo es bueno. para la juventud. Y a Sí, propósito sí. de la cuota de la juventud. También. Y uno dice... ¿Se aprobó la cuota? Sí, un Se 10%. aprobó. 10%. Y digo, pero esto va a estar interesantísimo. Todo el mundo quiere ser candidato y a la movilidad social, No, ascenso. espera, pues, 10% para la juventud, pero ¿y para las mujeres? Ay, nosotros Ahí hay somos muchísimo, 40%. 40%. Pero- el 40%. pero es- Y podrá ser candidata en el otro los 50%. ¿Y También Sí, de cuánto? pero los también hombres. es invertida también. Va igual. También da para los hombres igual. El hombre no puede entrar en la candidatura de las mujeres, ¿no? No, pero es en candidaturas que sean electas, es decir, Electas. no pueden ser, no es que necesariamente tiene que ser el No 40%. menor de 60. No, Exactamente. pero para someterlo a la Junta, los candidatos tienen que ir. los 40 por lo Ajá. menos. Tienen que tener Por lo 40% menos de tienen que mujeres. tener, aunque no Sí. sean electas, pero tienen que ir. Pero el tienen 40. que ir. Perfectamente. Exactamente. Para la Junta Esto va a recibir. estar interesantísimo Bien. y por eso que se dice, aspire todo el que quiera, El que quiera, aspire, sí. aspire. Pero hay gente que se le va a llevar cierta sorpresa porque no están leyendo Sí. Es bueno recomendar la lectura de la La ley. de la ley electoral y de la ley del régimen de partido. partidos, El ajá. partido y organizaciones. Don Mantelón, tenemos que hacer una Pues pausa. vamos para adelante. Vamos a una pausa y continúen con el programa. Esto le puede pasar a cualquiera. Sé más cuidadoso con tus equipos. No los descuides ni los olvides. Queremos que sepas que aunque la laptop y la netbook tengan un sistema de bloqueo incluido con un usuario y contraseña súper efectiva que no permite que ninguna persona aparte del dueño la pueda usar, no significa que no le prestemos atención. Cuídalas, no las pierdas de vista. Así podemos continuar apoyándote en el aprendizaje. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. Ministerio de Educación. En los últimos 6 años, el gobierno del presidente Danilo Medina ha invertido más de 70.000 millones de pesos en alimentación escolar. Este año escolar 2018-2019, más de 22.000 millones. Más de 4.000 centros educativos están en jornada escolar extendida. 1.3 millones de estudiantes están en la tanda extendida, 70% de la población educativa.
1.168 suplidores MIPYMES son los responsables de la elaboración con calidad de la alimentación escolar. Diariamente, los estudiantes se van a sus casas con el 70% de los nutrientes requeridos. Así estamos construyendo una nación de bienestar. En el INAVIE somos bienestar. Jennifer Quiroz, encargada del programa Salud Bucal de INAVIE. Por quinto año consecutivo estamos realizando el Día Nacional del Cepillado, una iniciativa de la Presidencia de la República para reforzar la importancia del cuidado de los dientes. Estamos realizando esta actividad en conjunto con el Servicio Nacional de Salud, Colgate, la Asociación Odontológica y este año con las estancias infantiles. Estamos abarcando un total de 60.000 estudiantes a nivel nacional. En el INAVIE somos bienestar. Continuando con el programa, don Pantaleón, y ya casi yéndonos a la parte internacional, y usted tiene un tema interesantísimo. Hay que decir que según el ministro de Industria y Comercio y MIPYMES, que cambia el nombre, ¿verdad? Sí. Dice que en la República Dominicana hay 1.473.354 MIPYMES, de las cuales 751.000 y tantas tienen locales fijos y las restantes locales móviles. Dicen que estas MIPYMES aportan al PIB de nuestro país un 38.6% del PIB de nuestro país, y que han creado más de 527.000 empleos. El desarrollo de las MIPYMES en nuestro país, las MIPYMES que antes no se formalizaban, los trámites burocráticos, todas estas situaciones de impuestos, de seguridad social, ya han ido tomando conciencia las personas ya que están en este sector, y de alguna manera el Estado, que es el mayor, como decimos, cliente que tienen las MIPYMES, es el mayor cliente porque es el que compra más bienes y servicios. Estas MIPYMES han ido canalizando cada una de las funciones que se necesitan para los trámites que hay que hacer para ser proveedoras. Proveedor del Estado, sí. Y también tener acceso al crédito, que le permite de alguna manera conseguir un dinero para seguir desarrollando y fomentando todo lo que es su productividad y todo lo que es el empleo. Qué bueno, las MIPYMES que también emplean a muchos familiares. Sí, porque por lo general las MIPYMES tienden a ser en el marco de la comunidad y de la entorno, familia, y no salen de ese entorno. Por eso que la importancia de las MIPYMES. No salen de su entorno. Eso tú sabes que es interesantísimo, discúlpeme que interrumpa, porque demuestra primero la expansión de la economía dominicana. Claro. La expansión de que la economía no solamente ha crecido para un sector, o para sectores como, por ejemplo, decíamos la banca, un banco popular, dijo que tenía 8.000, 9.000 millones de pesos en ganancias, que es importante. Además decía que le prestaban, creo que un 80% era precisamente para que los créditos que hacía iba dirigido a emprendedores y a MIPYMES. Es decir, que también tiene que ver, y la expansión también de las fuerzas productivas. O sea, aquí habían sectores sociales que estaban fuera de la producción. Precisamente esas fuerzas productivas, como son, por ejemplo, son sectores de la pequeña burguesía pobre, muy pobre. Que pasan entonces a ser obreros. Y campesinos que pasan a ser dueños de su tiempo, pequeños empresarios, emprendedores, y logran esto que está llevando la economía dominicana. Se convierten, como tú dices, en pequeños empresarios, pero también entonces convierten a aquellos pequeños burgueses por ahí muy pobres que están desempleados en obreros. En obreros, en asalariados, y se formalizan. Realmente es algo asombroso, y es interesante que el propio presidente lo explicó cuando le prestaba el dinero a los jóvenes de Monteplata, pero también lo explicó cuando hablaba de la jornada escolar extendida. Decía, nosotros le prestamos, por ejemplo, la jornada escolar extendida, decía él, no fue algo hecho a la ligera, hecho por gusto, sino eso tiene todo un elemento
que es transversal a toda la economía y lo que crea un círculo virtuoso en la economía, en la cadena, y en la cadena, decía él también, de los beneficios de la producción. Sí, empezando desde aquel, el Estado le presta esa visita sorpresa, la banca ya son sujetos de crédito también, le hace asesoría técnica, logra instalarse en una cooperativa e instalar un pequeño negocio, una pequeña comunidad productiva y logra salir de la pobreza. Es decir, es muy interesante y esto demuestra que todavía hay un potencial inmenso por desarrollarse. Pues lo que Danilo dijo, que dice, vamos a hacer, yo estoy comprometido con el país a convertirlo el país en clase media. En clase muy media. Importante. Y tú no te conviertes en clase media de las dádivas. No, así es. Ni porque el trabajando. Estado Dominicano te subsidie. No, es produciendo de alguna manera. Es ahora comprándole el Estado a ellos, sí. Sí. Exactamente. Claro. Porque Y con ese es el esto proceso. del almuerzo escolar en el plan de la sí. revolución, en el programa de la revolución educativa, el Ministerio de Educación, este almuerzo escolar también ha fomentado muchísimo el desarrollo de las MIPYMES, porque son precisamente MIPYMES las que participan en todos esos procesos. En el 2012 habían 167 Uh-huh. MIPYMES. Hoy, en la última licitación, participaron 1.600. Muchas de ellas creadas, 1.600. recién creadas y recién formalizadas. Así mismo, y todas fueron formalizadas precisamente del 2013 a la fecha. Hablando más de 1.000 y pico de MIPYMES, con más de 20.000 empleados. Tiene un método muy bueno, más de que es 20.000, que al tener un precio directo, único, sí. al tener un precio único, las empresas, esas pequeñas empresas que participan, no son descalificadas por el precio. Serán descalificadas por no cumplir con los estándares. Con otros estándares, la parte técnica. Sí. Pero no por la económica. Si cumplen con la parte técnica, ya la parte económica se da. Está superada. Y tiene derecho. Y es un precio único, un precio justo. Que es importante. Claro. Es importante. Porque no se le veces deja. la No se le competencia deja al permite mercado, al libre pequeños, mercado. sí. No se le da libre mercado. Ahí está la intervención del Estado. Claro. Es una mentira. Muy interesante. Hay también otra cosa, es que el hecho de que exista voluntad política permite de que esas pequeñas empresas puedan acceder a crédito, no, y a ser proveedores y no una sola compañía que es capaz de repartir todo el almuerzo escolar. Todo el almuerzo escolar, pero entonces necesita una voluntad política de desarrollación del Estado que diga, no, espérate, esto tiene que ser necesariamente pequeñas empresas que son las que necesitan expandirse para poder dar y lo que dan estos indicadores. Pero precisamente ese tipo de políticas dan estos indicadores. Exactamente. Que imagínate, fomentar más de 500.000 empleos es algo extraordinario. Y todo eso tiene que ver con la voluntad de un gobierno. Sí, la voluntad política. Por el artículo de Franklin, cuando dice que el PLD es el proyecto, ¿verdad? Y que Danilo es el nombre o el hombre que le ha tocado gobernar estos 10 años, pero que el PLD es el proyecto. Yo digo que si el que gobierna y toma las decisiones no tiene la mente clara de lo que quiere, nada de eso se estuviera dando, el éxito del PLD, que es el proyecto, que tiene mucho que ver también la persona que dirige, en este caso, no queda ajeno al proyecto en general. No, la obra de creación no puede. El proyecto no es el proyecto por sí mismo. No es por sí mismo. ¿Quién lo canaliza? Necesariamente, que tiene que ver un motor, una voluntad política. Una voluntad y decisiones que pueden ser acertadas o desacertadas en este caso. Y todo eso va relacionado también a esa economía. Hoy te hablaba de la visita a China también. El propio Ministerio de Educación Superior también hizo un acuerdo. Un acuerdo multilateral, muy amplio, ¿no? Que tiene que ver, porque ahí sacamos técnicos, mandando jóvenes dominicanos a China. Pero a tecnificarse, todo eso. Eso va claro que sí. Conjuntamente con otra visita que usted hablaba de los militares, ¿no? Hay que hablar mandarín. El 31 de marzo, la ministra de Educación Superior firmó en Beijing un acuerdo con el Colegio Vocacional de Comercio Exterior para mover el intercambio educativo y comercial. En múltiples facetas. Eso fue firmado de manera que
necesariamente la educación tiene que ir de mano para poder haber progreso. Sí, elevar la capacidad productiva de un pueblo, claro. Eso es, sí. Y muestra de eso es la misma China. No. Definitivamente, que China se quedó en el 49 sin médicos. Tuvieron que usar los médicos que estaban en los campos, la gente, los viejos que sabían de eso. O sea, que sabían de medicina. Y ahí vemos vemos también la relación, porque el mundo, las fuerzas militares, las relaciones con los pueblos entre los países ahora son de tipo comercial, de tipo de beneficio mutuo. Por eso que las fuerzas militares ahora no son de carácter represiva, o desde el punto de vista ideológico de China o de Rusia, sino mayormente tiene un carácter defensivo, pero fundamentalmente para mantener la soberanía de un pueblo, más que otra cosa. Sí, por ejemplo, esa cuestión de la visita de la Comisión del Registro Popular de Liberación Nacional de China, que la presidía el mayor general Juan Zhuoying, algo así, quien es su jefe de la oficina de la Comisión de Cooperación Militar Internacional del Comité Central del Partido Comunista. O sea, es un personaje. Lo mismo que el que llegó aquí la otra vez. También es miembro del Buró Político. Entonces, quiero traer el tema a colación, Yesenia Misael, porque aquí en el país, como en el mundo entero, o la parte occidental del mundo, vivió lo que se llamó la Guerra Fría. Y la Guerra Fría tenía como base, fue la de contener la expansión del comunismo. Esa era la base teórica dictada por Harry Truman en 1947. Entonces, política de Gran Garrote. Entonces era contención del comunismo. Y para esa contención del comunismo era necesario que todos los países tuvieran legislaciones que decían que condenaran y reprimieran el comunismo. El comunismo y todo aquello que quería ser comunista parecía. Había que comerse a los chiquitos. Había que matar a los chiquitos. Si es posible, preferiblemente chiquitos matarlos. Entonces, había un miedo a China, a Rusia y a todos los países satélites. A tal extremo que aquí en el pasaporte dominicano decía que ese pasaporte usted podía viajar a toda parte del mundo, pero menos a esos países, ni a Cuba después de 59 acá. De manera que en esos 31 años de Trujillo, que se llamó a sí mismo él, Trujillo, el campeón del anticomunismo en el Caribe. O sea, ese es un título que tenía. Y bien que le fue este país. Imagínense, y benefactor de la patria, pero sobre todo campeón del anticomunismo. Y eso le valió a él tener la bendición de Washington todo el tiempo. Entonces, los dominicanos nos aprendimos a que todo lo que decía comunismo era maldad, era desgracia, era sin Dios, todo eso, eran gente muy mala. Era la suma de todos los males. De todos los males, exactamente. Entonces, ahora que las condiciones históricas han cambiado y que el presidente de la República, ha abierto, ha facilitado tener unas relaciones con China, esa apertura. Entonces, vemos que viene una comisión de 30 y pico de personas con un viceprimer ministro de China a darle seguimiento a los acuerdos que habían firmado el presidente de la República allá. La visita que realizó. La visita. Ahora, luego viene una misión militar. Perfecto. Entonces, se cree y se puede pensar que nosotros, como hay algunos por ahí, esos que andan por ahí. 20 expresidentes. Sí, Pastrana, Fox, imagínese usted. Fox, ese es un club. Un club terrible, es un club fuerte. De maldad, que dejaron en desgracia los países, a todos los países que gobernaron. Entre ellos, Uribe. Claro. Bueno, entonces, la gente que piensa y que tiene, por ejemplo, como edad así, un poco menos puede ser, saben que tienen que saber que no hay que tomarle miedo al Ejército Popular de Liberación de China, porque ese ejército en la historia no se puede decir que ha invadido a otro país. No, ese ejército ha trabajado conjuntamente con los campesinos
para producir lo que China es hoy. Para llevar Ese a China ejército lo que es. es lo que hace eso. 60 años de una ardua Exactamente. visión. Una visión Así es. y una apertura ya en el 70 y algo, ¿verdad? Sí. Entonces, tampoco se puede decir que China ha utilizado su enorme ejército para reprimir a su propio pueblo. El más grande del mundo. El más grande del mundo, tampoco. Entonces, nosotros no podemos tener miedo ni sentirnos que China, Sí. que Rusia Sí. vienen a nuestro país es a hacernos daño, Claro. como decía Trujillo, como nos decía la propaganda desde el año 1947 durante la Guerra Claro. Fría, consistía en esa No, hora. y actualmente porque hay una lucha, hay sí, sectores a través que tiene- quieren desempolvar ese anticomunismo. Ese anticomunismo. Incluso desde Estados Unidos y Europa. Sí, sí. También. Y regresaron. Incluso el propio Bernie Sanders, que bueno que escribió algo sobre eso, Ajá. diciendo que aunque digan que es socialismo, pero van a tener que hablar de eso, porque la palabra socialismo está nueva vez en la boca de la juventud. boca de la juventud. Y para bien. Exactamente. Y para bien. Entonces no podemos nosotros tener miedo Sí. ni cosas por el estilo, porque bien clara está la política que China está llevando con los países. Sí, no creo en que la haya ruta. miedo de que China instale una base militar aquí. Es que en no esa costa. Y no no la hay- no hay necesidad. No hay necesidad. Ojalá No. le den un entrenamiento Porque a la la lucha- milicia de nuestro país que No, pudieran de porque- alguna manera. No, porque esa ver colaboración cuáles son técnica, porque son los colaboraciones, métodos son colaboraciones para técnicas que- profesionales. Lo que es, profesionales, por ejemplo, así es que en los ingeniería. ejércitos Para un pueblo. Sobre todo. Es un ejército dedicado ejército. a la ayuda. Por ejemplo, los ingenieros militares chinos, ese cuerpo de ingenieros, son los que hacen las megas construcciones Las mega en construcciones. China. Sí. Entonces ellos tienen Como la vasta presa experiencia, que esa de- las grandes de la presas, Tres los grandes Gargantas. puentes, las grandes carreteras, que eso con el ejército nuestro aquí pueden utilizarlo porque nosotros tenemos, Exactamente. por más que digan, por más que estén planteando, incluso hubo una gente que dijo, no, tenemos que prepararnos para pelear contra Haití, eso es mentira. Aquí nosotros tenemos, este país no tiene ningún tipo de amenaza militar, ni contra su soberanía, de ningún otro país, Entonces, realmente estos militares que están aquí es importante para poder mejorar incluso la visión también teórica Es la visión teórica. del sí. militar, No, sobre que ya no es el todo, militar eso. represivo, ya no es el militar que da macanazo y que desaparece debe reprimir a y su que pueblo, mata, sí. nada de El eso. nivel nada de educacional eso. también Es muy debería inter- de alguna manera Claro. transformarse a propósito de Se han esta- transformado de los esta militares reforma dominicanos, ¿no? Sí, policial mucho, y mucho. cómo Dominicanos están en se ese ve, En proceso. los desfiles se puede Mucho. ver cómo, Incluso- cómo ha cambiado también la visión que uno tiene. Claro, Que y tú lo ves, por ejemplo, el general Sem, tú lo ves también como alrededor, al lado de este general, Sí. sin ningún tipo de situaciones. De que, No, naturalmente, no que Es sea interesante. miedo. Y, por cierto que tú sabes que yo soy Egresado, amigo sí. y amigo también de general Estanislao Gonel, que Gonel. quiero mandar un saludo desde aquí. Sí. Es un general, una persona con mucha preparación. Claro. Y sé que no tendrá ningún tipo de ojeriza, ni creerán en lo que están diciendo estos señores del del grupo pasado. de ideas, sí. Señores del pasado. Entonces, no hay forma de resucitar la Guerra Fría, porque la base ideológica de la Guerra Fría era ese anticomunismo. Así es. Entonces ya el anticomunismo Ya se ha abierto. murió. No, Así no, es. Exactamente. Don Mandaleón, ya no tenemos tiempo ¿Verdad? para más. Decir Bueno, que pues. lo que decíamos al inicio Sí. del programa, que la Asamblea Hay un decreto por ahí que envió de la- de Venezuela, Pero no de aquí, presidida un decreto por de- su un presidente decreto de- Guaidó, Diosdado Cabello. Cabello, Ay, ahí que yo está. creo que Guaidó es Ahí- presidente de todo. ahí está el Así decreto. ese es el decreto donde le quitan la inmunidad parlamentaria y a eso a propósito de la sentencia del Supremo en Venezuela, Sí. tendrá Guaidó saber los próximos pasos que seguirá la justicia de ese país a propósito de la violación en la que incurrió el autoproclamado presidente cuando tenía impedimento de salida y salió. Sí. Hizo Además, también se está haciendo una un caso. travesía Esa fue por ese en lado, esos días. pero también se abrió la inmunidad por el tema de los gastos de más de 300 viajes en un par de años, con más de 200 y pico de miles de dólares, que no se sabe dónde lo sacó y quién le pagó ese ¿Quién viaje. se lo pagó? Y además, también la propia
Asamblea Nacional Constituyente, que es la única que existe. Sí, sí. Eso es así. Pero ¿dónde está Los otros el desacato? están desacatos, los otros existen. Los otros existen. También está, hoy empezaron a la investigación, me hicieron una investigación por usurpación y por usurpación de cargos Y funciones. Es decir, que ya ahí vamos a esperar cómo siga la justicia de ese país, que es la única que existe, el único tribunal de justicia que existe es ese que está hablando, el único asamblea que existe es esa, y el único presidente que existe es el que está tomando decisiones desde Miraflores, no desde un patio o una calle. Una calle. Yesenia, y usted me permitiría decir, ya no vamos, ¿verdad? Que hay un científico dominicano, bueno, hay dos cosas, las que ganamos un... el récord Guinness. El récord Guinness, Sí. cantando. Carlos Silva. Pero el científico dominicano John S. Castillo, del Laboratorio de Genética de la Universidad de la Florida, descubrió el gen que hace que el mosquito Aedes aegypti, ¿Del dengue? sí, exactamente, detecte los ácidos del olor humano y encuentre a sus víctimas. Bueno, Descubrió bien, eso. ¿no? Interesantísimo. Ahora viene Bueno. Bueno, vamos a ver. Dominicano, ¿no? Dominicano, sí. Dominicano Hay está. muchos dominicanos que están triunfando, sí, ¿sabes? sí, sí. Tanto en eso como en el Se arte. dedica mucho a la ciencia, al arte también, pero tú no lo hice por Carlos Silva, ¿verdad? Bueno, no, pero es interesante. Es un No, esfuerzo. al arte me esfuerzo lo que digo. hizo, a propósito que dicen que el Ministerio de Turismo y algunas instituciones que están endeudados el muchacho, bueno, eso fue una travesía, eso Sí. fue, él ya lo intentó hace unos años, pero no fue reconocido. Ahora, a ver si Hay ya que le esperar, aceptan sí, su que acepte. récord. Pero ya yo creo que no debería intentarlo más, debería cuidar su salud un poco. Uno o 2 meses. Sí, exactamente. Pero es un logro. Un Correcto. logro, claro. Personal, no por lo es menos. fácil, no es Sí. fácil y él se atrevió a hacerlo. Personal, y hay que, claro. hay que reconocerlo. Claro que sí. Hay que reconocerlo. A ustedes, como siempre, las gracias por acompañarnos durante esa hora completita de programa Don Pantaleón. Misael María y aquí Yesenia Castillo. Les deseamos, pasen feliz resto de la tarde y sigan con Teleimpacto, que viene Manuel Fermín y Gaby con al final de la tarde. Bye. Correcto. Hasta mañana.